Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá nos encontramos de vuelta avanzando un poco con los contenidos de este proyecto que encaramos con la profe de Fisicoquímica. Recordarán que estuvimos charlando las características de la membrana plasmática, que estuvimos charlando el concepto de gradiente y cómo las moléculas pueden ir a favor del gradiente o en contra del gradiente según el caso, y que eso determina el tipo de transporte que se da en la membrana y si gasta o no energía. En base a eso, permítame compartir pantalla. Ahí está. En base a esto vamos a trabajar con diferentes tipos de transportes. En primer lugar, vamos a tener un tipo de transportes que se llaman pasivos. Los transportes pasivos, que ya los estuvieron ustedes trabajando en la guía de actividades anteriores, son aquellos que no gastan energía porque le resulta bastante sencillo a la célula hacerlo. En este caso, las moléculas siguen el gradiente de concentración. ¿Qué significa eso? En base a lo que ya vimos, que van siempre desde donde hay más a donde hay menos. Por otro lado, están los transportes activos, que son aquellos que sí implican un gasto de energía, porque se va en contra del gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay menos hacia donde hay más, que es antiintuitivo, ¿no? En la naturaleza generalmente todo ocurre de un modo pasivo. Yo les había dado el ejemplo del desodorante. Si tiro desodorante en una parte del aula o de su casa, en algún momento se va a ir hacia las zonas donde no hay desodorante, va desde donde hay más a donde hay menos. Bien, dicho esto, vamos a trabajar hoy con los tipos de transportes pasivos. Vamos con el primero, difusión simple. Es el proceso por el cual se produce un flujo neto de moléculas a través de una membrana permeable sin que exista un aporte externo de energía. O sea, es lo más común, son moléculas pasando a través de la membrana desde donde hay más hacia donde hay menos. Fíjense en el esquema, tenemos la membrana, la doble capa de fosfolípidos, los puntitos representan a las moléculas que van a ir desde el lado externo hacia el lado interno, desde donde hay más hacia donde hay menos, a favor del gradiente de concentración y sin gastar energía. Este es un caso que se conoce como difusión simple. Estas moléculas que atraviesan pueden ser iones, no sé si recuerdan lo que son los iones, son átomos con carga eléctrica, pueden ser aniones, cationes. Y en el caso de que la molécula que atraviesa sea el agua, vamos a hablar de un tipo especial de difusión simple que se conoce como ósmosis. Ahí lo tenemos. Fíjense que el dibujo es muy similar. Volvemos a los puntitos, en este caso representan moléculas de agua, que atraviesan la membrana, atraviesan la doble capa de fosfolípidos desde donde hay más a donde hay menos. Por eso esto que dice acá, mayor concentración de agua, H2O es agua, menor concentración de agua. Van desde donde hay más hacia donde hay menos. Entonces, ósmosis es un tipo también de difusión simple y la difusión simple es un tipo de transporte pasivo, sin gasto de energía y a favor del gradiente. Bien. Así como vimos la difusión simple, vamos a ver ahora la difusión facilitada. Cuando hablamos de las características de la membrana plasmática, dijimos que podía tener proteínas en el medio. Bueno, muchas veces hay moléculas relativamente grandes que no pueden pasar por los espacios que se hacen entre los fosfolípidos. Si miren esta imagen, estos fosfolípidos que están acá están muy cerquitas. Cuando hablamos de la difusión simple, atraviesan por el medio. Pero hay moléculas que son más grandes que no logran pasar por el medio de esos fosfolípidos, entonces van a aprovechar las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática, proteínas canal. En este caso, fíjense el esquema, esta proteína recibe a estas esferas, las captura dentro, rota y se abre hacia el interior, liberando esas moléculas dentro. Esta ayuda de las proteínas, este hecho de facilitar el pasaje, es lo que da lugar a la difusión facilitada. Hablamos también de un transporte pasivo, por lo tanto a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía. La diferencia básica sería en el tamaño de las moléculas que atraviesan, que como son más grandes y no pueden atravesar los fosfolípidos, requieren de proteínas que sirven como canal para permitirles pasar. Se las conoce como proteínas transportadoras. Para transportar cambia su conformación, tiene que cambiar levemente la estructura porque la proteína
toma las moléculas, se da vuelta y libera en el interior. Es específica, es decir, que cada proteína puede dejar pasar algunas moléculas solamente, y es saturable, es decir, que tiene una cantidad determinada de moléculas que puede pasar. Si hay una gran, supongamos que esa molécula es glucosa, un tipo de azúcar, va a permitir el pasaje de glucosa hasta determinado momento, después ya no va a permitir más, porque se saturan las proteínas y porque cambia el gradiente, en determinado momento se equilibran las dos masas y ya deja de ocurrir este pasaje, ¿sí? Entonces, retomando, dijimos que dentro de los transportes de membrana habían dos estilos: difusión simple, sin gasto de transporte pasivo, sin gasto de energía y a favor del gradiente, y transporte activo, en contra del gradiente y con gasto de energía. Dentro del transporte pasivo tenemos difusión simple, ósmosis y difusión facilitada. Bien. Dicho esto, vamos a analizar la siguiente imagen. Un caracol al que se le está echando sal, o una babosa, es lo mismo, mismo fenómeno. Habrán escuchado, tal vez lo hayan hecho alguna vez, que la sal mata a estos organismos que tienen gran cantidad de agua en su cuerpo. Lo que pasa es que cuando les tiramos sal, cada célula de su cuerpo detecta que por fuera hay una gran sequía, hay gran cantidad de sal. Entonces, el agua tiende a ir desde donde hay más hacia donde hay menos, a favor del gradiente de concentración. Eso es, desde dentro de las células hacia afuera. Por lo tanto, el agua empieza a salir de las células de la babosa o del caracol. O sea que cuando le echamos sal, lo que estamos haciendo es deshidratar al caracol o a la babosa. Por eso, después de un tiempo, vamos a ver que la sal está húmeda, es la sal que sale de estos animales, y provocamos la muerte del caracol o de la babosa. Es un caso de ósmosis. Nosotros estamos obligando a las células del caracol a hacer ósmosis y a liberar agua hacia el exterior. ¿Por qué les menciono este ejemplo? Porque, bueno, es un típico caso de transporte de membranas, es un típico caso de ósmosis, y es un caso bastante cotidiano, muchos de ustedes posiblemente lo hayan visto, y que se relaciona con este conocimiento cotidiano del cómo matar un caracol o una babosa. Esto también se utiliza en muchas recetas, en muchas comidas, lo de ponerle sal a algún alimento para sacar el agua que tiene dentro. Y esto se relaciona directamente con la receta que vamos a analizar hacia el fin del proyecto sobre las milanesas de berenjenas. Muchas veces que se cocinan berenjenas, se las corta y se le pone una capa de sal para que con la sal salga el agua que tienen las células dentro, y de esa manera sequemos un poco ese alimento, esa berenjena, y no nos quede con tanto contenido húmedo dentro. ¿Sí? Por eso esto se relaciona directamente con ese tipo de recetas. Bien, dicho esto entonces, nos queda solamente por ver, esperen que quiero detener la pantalla compartida. Ahí estamos. Dicho esto, nos queda solamente por ver los transportes activos, aquellos que gastan energía, y vamos a tratar para esa clase de entrelazarlo también con los contenidos, o un poco más entrelazarlo, con los contenidos que vienen viendo en físico-química, y ya dándoles todas las herramientas para que puedan realizar el producto final, que tiene que ver con la elaboración de esa receta, y no solo el hacerla, sino también el entender por qué de sus pasos. Uno de sus pasos básicos, que es este de la sal, espero que lo hayan entendido a partir de lo que charlamos el día de hoy. Bueno, chicos, espero que tengan una buena semana, estamos en contacto, y bueno, ya saben, esto va acompañado con las actividades que luego nos envían a cada uno de nuestros correos, ¿sí? Saludos, cuídense.